Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de ORH, en esta ocasión en colaboración con Easy Recruit y sobre un tema, la videoentrevista y la experiencia del candidato, que bueno, pues ahora mismo yo creo que concita mucho interés en los departamentos, en las áreas de recursos humanos. Nuestro ponente, como en anteriores ocasiones, es Pablo Calvo Sierra, Country Manager de Easy Recruit en España, y enseguida le voy a dar los mandos de la presentación. ¿Me podéis oír? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Le voy a dar ya los mandos de la presentación a nuestro ponente, como decía antes, Pablo Calvo. Y Pablo... Hola Maite, buenos días a todos. ¿Sí? Ok, espera un instante. Vamos por aquí. Y yo creo que ahora habéis todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Vamos a empezar hoy un poquito nuestro webinar. Por supuesto, al final tendremos un poquito de tiempo para que podáis también plantear vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Y nada, id haciéndolas a lo largo de toda la presentación en el chat y luego, bueno, Maite las recopilará todas y me las planteará e intentaré contestar lo mejor que pueda. Así que nada, vamos a empezar hoy. Efectivamente, la idea es hoy hablar mucho de la videoentrevista que nosotros conocemos bien, pero sobre todo la experiencia del candidato. Rápidamente, para que os hagáis, para que me conozcáis, yo soy Pablo Calvo, llevo trabajando en Easy Recruit ya prácticamente 5 años, ¿no? Desarrollando toda la actividad nuestra, tanto en España como en Portugal. Nosotros en Easy Recruit nos dedicamos a editar y a comercializar softwares, de acuerdo, para toda la parte de selección, experiencia del candidato. Entonces, bueno, conocemos bien o hemos visto muchas casuísticas diferentes de las que hoy, bueno, pues vamos a hacer un pequeño recopilatorio y os vamos a contar, ¿no? Qué es lo que vemos o qué es lo que visualizamos, ¿vale? Entonces, la experiencia del candidato, al final todo el mundo habla de experiencia del candidato, pero ¿por qué decimos que es tan importante? Bueno, yo creo que ya está, digamos, comprendido por todos nosotros que es importante. Entonces, es importante porque al final esta experiencia de candidato es lo que nos va a permitir que el candidato tenga una opinión positiva nuestra, ¿no? Obviamente el candidato al final no deja, a mí siempre me gusta dar este dato, un candidato no deja de actuar como un cliente, ¿no? Cuando compra algo, en la relación que si él va a tener una experiencia positiva, seguramente este candidato se lo diga a 3 personas, mientras que si tiene una experiencia negativa se lo cuente a 11. Entonces es realmente muy importante para nosotros también como empresa y como digamos, como gente que queremos atraer talento, que esta imagen sea muy positiva. Efectivamente, a día de hoy ya los candidatos, más del 50% utilizan el boca a boca para buscar trabajo. Entonces, lo que decíamos, ¿no? En relación con el previo dato que os daba, pues imaginaros, ¿no? Si un candidato tiene una experiencia negativa, pues nos hará falta pues como unos 4 o 5 candidatos con experiencia positiva para que lo pueda compensar. Entonces, realmente tenemos que trabajar mucho esta experiencia del candidato casi como si fueran nuestros clientes, que en ciertos casos de empresa vemos que los candidatos se acaban convirtiendo en clientes, sean o no sean contratados, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? También, pues bueno, aquí os damos unos pequeños datos, ¿no? 78% de los candidatos rechazaría una oferta tras una mala experiencia. Quiere decir que prácticamente 8 de cada 10 candidatos, aunque el puesto concuerde con ellos, tengan, digamos, el sueldo sea interesante, la empresa les haya gustado o les gustara en su momento, si tienen una mala experiencia a lo largo de todo el proceso de selección, pues van a hacer que nos rechacen nuestra oferta o que elijan otra. Entonces, bueno, es importante tenerlo, o sea, tener esto en mente, porque a día de hoy 60% de los candidatos han vivido una mala experiencia en los diferentes procesos de reclutamiento. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, 1 de cada 5 candidatos emprende una acción negativa tras una mala experiencia que impacta directamente en nuestra empresa. Eso puede ser, hablábamos antes del boca a boca, pero puede ir mucho más allá. Puede ser en redes sociales, puede ser en websites, en sites como, por ejemplo, Glassdoor, que cada vez está más repandido aquí en España y funciona muy bien. Entonces es realmente importante, pues bueno, intentar reducir esto al máximo y que no nos afecte, ¿no? De hecho, vosotros o los especialistas a día de hoy, que sois vosotros, no tanto los recruiters como los diferentes equipos de selección, decís que en un 30%, si pudieseis, si tuvieseis más presupuesto, invertiríais más
digamos, en este tipo de experiencias, si pudierais. Quiere decir que realmente estáis dispuestos a mejorar esa experiencia, solo que a veces pues es difícil de cara a los presupuestos, ¿no? Que se os atribuyen. Entonces, seguimos, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante por los, digamos, puntos que veíamos aquí? Pero al final de lo que se trata es, desde el inicio del proceso, al final, intentar que esta experiencia sea buena, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿no? De las ofertas de empleo, ¿no? Cuando nosotros creamos una oferta de empleo, al final digamos, la experiencia del candidato empieza desde que lee nuestra oferta, ¿no? Entonces, vemos aquí un pequeño gráfico donde vemos que si las ofertas, digamos, la receptividad del candidato va a ser buena en un 15% si la oferta es breve y sintética, si la oferta es original en un 21%, pero si la oferta es precisa y descriptiva, pues el 64% de los candidatos lo prefieren. Entonces, para hacer, por ejemplo, una buena oferta de empleo, que es el primer paso de la experiencia del candidato, pues hay diferentes cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Pues la descripción de las misiones, la localización donde esta va a estar. Parecen cosas que son muy, muy básicas, pero hay veces que un candidato va a aplicar a una oferta y le van a llamar y le van a decir, pues es para Barcelona, cuando el candidato se encuentra en Madrid, ¿no? Pues simplemente porque no estaba dado ese dato. Descripción de las condiciones de trabajo, presentación del manager, esto es muy importante desde el principio de las ofertas, poder co-crear estas ofertas con el que va a ser el experto, ¿no? de negocio con el que vaya a trabajar. Presentación del equipo o descripción del proceso de recruitment. Yo aquí os quiero dar un ejemplo que suelo dar a menudo, que nos pasó a nosotros, ¿no? Porque hablamos también de experiencia del candidato, pero también de poder, a través de esa experiencia, aportar eficiencia a nosotros como empresa, ¿no? Nosotros cuando estábamos buscando lo que se llama un CMO, ¿no? Un Chief Marketing Officer en París, una persona que iba a liderar el conjunto de acciones de marketing para todo Easy Recruit, pues primero pusimos efectivamente CMO. Nosotros hay que saber que somos una empresa joven, y muy dinámica, que necesitamos pues, bueno, ciertas cosas por nuestra cultura de empresa simplemente. Entonces nosotros pusimos CMO y la media de edad de los candidatos que aplicaban era de 50 años para arriba. Entonces dijimos, ostras, pues tenemos que cambiar nuestra oferta de empleo porque esto realmente no estamos transmitiendo lo que nosotros a día de hoy realmente buscamos, ¿no? Entonces pusimos Marketing Manager. Y ahí las personas, digamos, que aplicaban, pues eran de 28 para abajo, la media de edad. Entonces lo tuvimos otra vez más que afinar y ya poner dirección Marketing Director, y ahí sí que ya encontramos un poquito nuestro target, que era entre los 32 y 35 años, y fue puramente gracias a la oferta de empleo. Entonces, si no hubiésemos detectado eso y si hubiésemos seguido adelante con el proceso también, pues imaginaros la experiencia del candidato, quizás un candidato muy, muy senior, con mucha seniority, que no era, sí que buscábamos cierta seniority, pero no igual 30 años de experiencia y un fit cultural pues bastante preciso. Si no hubiésemos, digamos, afinado eso, pues hubiésemos seguido manteniendo candidatos que hubiesen aplicado que no, digamos, realmente iban a estar interesados en este proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, la oferta de empleo es importante trabajarla porque, como os decimos, la experiencia del candidato empieza desde esa primera búsqueda, desde esa primera oferta que van a leer, ¿no? Entonces, ¿por qué los candidatos abandonan el proceso a día de hoy? Pues bueno, las tres razones principales, o tres de las razones principales son las que veis aquí. En un 33% los candidatos no reciben feedback por parte de la empresa. La oferta no se corresponde con el puesto, que es lo que os comentábamos ahora, que os comentaba yo ahora, y no les ha gustado el ambiente. Entonces veis que son, digamos, tres puntos completamente diferentes, ¿no? Pero al final lo que es muy importante también es poder acompañar a nuestro candidato a lo largo de todo el proceso, ¿no? Porque si no recibe feedback durante nuestro proceso, aunque la oferta se corresponda, que es la segunda causa, pues vamos a perder candidatos que son muy buenos o que nos podrían gustar mucho. Entonces es muy importante fijar deadlines dentro de nuestro proceso y cumplir estas, aunque muchas veces es difícil, sobre todo en procesos más masivos, para dar feedback al candidato, porque tanto la percepción suya como la pérdida de talento, el no darles feedback va a ser la razón principal que podemos encontrar a día de hoy. Y nosotros lo vemos mucho. Hay muchas empresas que simplemente porque no tienen su formato de selección o su proceso automatizado, no van a dar el seguimiento necesario porque simplemente no llegan, no pueden dar ese tipo de, digamos, o no tienen esa visibilidad sobre los candidatos y no le van a dar un feedback al candidato. Entonces, el feedback obviamente va a depender. Está claro que si yo he hecho ya una entrevista en presencial con el candidato, pues el feedback que necesitamos sea seguramente llamarle al candidato, explicarle las razones por las que no sigue adelante. Pero si nos ha dado un currículum o hemos hecho una
breve llamada de preselección, pues ahí sí que podemos solventarlo rápidamente con un mail que incluso puede estar automatizado, pero sí personalizado para este tipo de, digamos, de feedback, ¿ok? Entonces, ¿dónde empieza la experiencia del candidato? Bueno, pues lo hemos dicho y varias veces, ¿no? La experiencia del candidato comienza en la lectura de la oferta y finaliza tras el periodo de onboarding, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, desde el inicio, desde esa oferta lo tenemos que trabajar, pero luego tenemos que trabajar a lo largo de todo el periodo, de todo el proceso y hasta el final de su periodo de onboarding. O sea, una vez que ya el candidato ha empezado, ha sido contratado y ha empezado, digamos, a trabajar con nosotros, esa primera, digamos, mes de formación, ese primer mes de onboarding, también es experiencia del candidato. Eso estamos convirtiendo a nuestro candidato en nuestro colaborador, pero ojo, porque ahí también se pierden a muchos candidatos o se pueden perder a muchos candidatos y eso también es dramático, porque habéis cerrado ya vuestro proceso, habéis invertido mucho dinero en ese proceso, incluso en una primera nómina de ese ya colaborador y un periodo de onboarding, si no lo hacemos bien y lo perdemos, va a ser realmente una experiencia candidato mala y vamos a perder a ese candidato que no se transformará 100% en colaborador. Entonces, ¿qué es lo que quieren los candidatos, ¿no? ¿Cómo responder con nuestro contenido? Entonces, lo que es muy importante a lo largo de todo el proceso, antes, bueno, hablábamos de las ofertas, ¿no? De la oferta de empleo, pero al final de lo que se trata es de darle información sencilla y transparente de la empresa. Nosotros es muy importante que como empresa nuestro mensaje, de acuerdo, sea, digamos, el reflejo de lo que realmente somos. A día de hoy, 77% de los candidatos afirma que la transparencia de la empresa es clave, ¿no? Y ahí volvemos a lo que decíamos, un candidato que llega al onboarding, que se le ha vendido un proyecto, que se le ha vendido ciertas cosas de la empresa y que no corresponden, pues tiene muchísimas probabilidades de abandonar el proyecto, sobre todo si tienen un gran talento, ¿no? Al final, ya sabéis que el talento nos lo rifamos y tenemos que poner todas las posibilidades de nuestro lado para mantenerlo. Entonces, la información que debemos de facilitar a lo largo del proceso de selección, pues bueno, hay diferentes tipos de información o que hay que dar en diferentes momentos, pero obviamente, bueno, en nombre de la empresa y sector de la actividad, esto está claro. Tenemos que dejar claro al candidato qué es lo que le vamos o cuáles son nuestros valores, ¿no? O también cómo somos como empresa, ¿no? Por supuesto, la remuneración. Aquí en España, y esto es, hagamos un poquito de autocrítica, nos cuesta mucho hablar de la remuneración en fases iniciales del proceso. Creo que es un error tremendo. Creo que incluso la remuneración, el paquete, debería de estar incluido incluso en la oferta principal. Obviamente se puede adaptar o se puede dar una franja, pero eso nos va a permitir filtrar tanto de manera positiva como negativa. Quiere decir, si el candidato ve que el sueldo está completamente desorbitado en lo que él tiene a día de hoy, pues es muy probable que no sea un candidato que corresponda. Asimismo, si hay un candidato que está por encima, no le vamos a hacer aplicar para luego hacerle una oferta que esté por debajo de sus condiciones, a menos que el candidato decida que él quiera cambiar de proyecto o que haya X razones. Es muy importante hablar de la remuneración y yo os diría desde fases iniciales, porque os vais a ahorrar muchísimo tiempo y también vais a permitir que vuestros candidatos, digamos, hagan un filtro natural sobre ellos, ¿no? Así como el estado de la empresa. Hay veces que, bueno, sobre los proyectos que vamos a tener o las novedades que pueda haber dentro de nuestra empresa o, por ejemplo, una fusión, es importante también comunicárselo al candidato. Aquí sí que es verdad que quizás no tanto en fases iniciales, pero sí, digamos ya en fases finales, que el candidato no le pille de sopetón, por ejemplo, una fusión o un remodelamiento, por ejemplo, del equipo o cosas de este tipo. Entonces, es importante también decírselo al candidato. De la misma manera, y aquí hablábamos antes de la co-creación, ¿no?, de las ofertas junto con los managers, junto con el negocio. Es importante que a lo largo del proceso, si lo trabajamos todo, lo tenemos todo centralizado desde recursos humanos, aunque cada vez esto se hace menos afortunadamente y trabajamos más con negocio, es importante que el candidato conozca tanto a su jefe directo, si lo va a tener, como al resto del equipo con el que va a trabajar. Es muy importante también, y aquí os aconsejamos que si tenéis la posibilidad, por ejemplo, de un jefe, de una posición de management, que se pueda incluso él entrevistar con las diferentes personas del equipo para ver que el ambiente o que el equipo en el que él o ella se va a desarrollar corresponde también con lo que él busca. Entonces es importante definirlo. Por supuesto, las misiones relativas al puesto. ¿Qué misiones voy a tener que desempeñar a lo largo digamos, de todo mi proceso? Y esto, por ejemplo, en el mundo de la startup, que es
que es, digamos, más, que se mueve más rápido o que es muy dinámico, hay muchas misiones a veces que decimos o que no damos o que se da por supuesto que una persona las va a hacer, pero no se lo comunicamos. Y eso luego puede generar ciertas frustraciones porque en el día a día de su trabajo le cogen un 20, un 30% de su tiempo y no le permite quizás llegar a unos objetivos fijados, pues si lo principal o su objetivo principal era, pues, por ejemplo, en el aspecto comercial. Entonces es importante listar el conjunto de misiones relativas al puesto y muchas veces, digamos, se hace un poquito por encima y sí que es importante profundizar en ellas. Por supuesto, la cultura y valores de la empresa cada día más, ¿no? A día de hoy veíamos que más del 80% de las contrataciones fallidas suelen ser por falta de motivación o por puramente, digamos, cosas más soft, ¿no? Skills más soft. Entonces, es importante que la cultura y los valores de la empresa concuerden con el tipo de persona que reclutamos y viceversa, porque cada día más, y sobre todo, bueno, se habla ahora mucho de los millennials, es una generación que va a poner mucho énfasis en estos valores. Y si sus valores no concuerdan o no corresponden con lo que ven dentro de su equipo, dentro de la empresa, seguramente se acaben yendo y no tengan un desarrollo pertinente e interesante para nosotros dentro de la empresa, ¿no? Por supuesto, la posible evolución y movilidad interna es importante poner, y esto quizás ya sea más en una fase ya de contratación, en el onboarding, poner en perspectiva las evoluciones que pueda haber o la movilidad interna que damos. Esto siempre es un plus y hay candidatos que van a, por ejemplo, hacer un match entre la remuneración, quizás bajar un poquito la remuneración en esta nueva experiencia, porque ven que las posibilidades de evolución y de movilidad interna e internacional son muy grandes y es algo que les gusta. Entonces, también siempre poder asociar esto, ¿no? a nuestras ofertas o al desarrollo temporal de que va a tener nuestros candidatos, las perspectivas de la empresa. Obviamente esto es más fácil en empresas, digamos, quizás más pequeñitas que están creciendo con un crecimiento muy rápido. Es más sexy, por así decirlo, dar esas perspectivas de vamos a duplicar nuestro negocio y triplicarlo, etcétera, etcétera. Pero también dentro de la empresa, ¿no? Grande, ¿no? ¿Qué perspectivas o cómo queremos ir o cuáles son nuestras líneas rojas que queremos seguir en los próximos 18 meses, 24 meses, 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Salud de la empresa y cifras clave. Esto es, bueno, hay que ser transparente con ello y compartirlo. Y bueno, y la fecha de incorporación y detalle de todo el proceso. Aquí ya hablamos más del onboarding, ¿no? En los programas de onboarding cada vez se detalla más tanto el periodo de formación que vamos a tener con diferentes deadlines e incluso diferentes evaluaciones que va a haber en los primeros 15 días, 30 días, 45 días, 60 días. Entonces, bueno, se trata también de asociar, como veis aquí, una temporalidad, ¿no? al desarrollo que va a poder tener nuestro candidato. Entonces, consejos, mostrad vuestra empresa como realmente es. No contéis una cosa vuestra que no es real o que no se acerca a la realidad, porque al final eso lo que va a crear es frustración en vuestro colaborador cuando empiece a trabajar con vosotros. Facilitar la proyección de vuestros candidatos y de vuestros colaboradores en la empresa. Haced un proceso de selección que sea sencillo para vuestros candidatos, que él tenga la sensación que ve, digamos, el final del túnel y que sabe qué etapas van a venir paso a paso. Y, por supuesto, dar feedback a lo largo de todo el proceso, sea positivo o sea negativo, sobre todo si es negativo, porque al final el feedback positivo siempre se recibe muy bien y quiere decir que avanzamos en los procesos, pero lo que más nos va a frustrar es cuando no seguimos adelante y no sabemos por qué. Entonces, bueno, estos serían los 4 consejos, por así decirlos, principales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitar el proceso de selección? Bueno, nosotros a día de hoy os podemos dar ciertos tips que conocemos o que nosotros trabajamos, ¿no? Como os decía, ¿no? O aquí os damos el dato. La fuente es Career Builder, 60% de los candidatos abandonan el proceso de selección si este es largo o complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificarlo o para reducirlo? Pues bueno, nosotros en nuestro caso trabajamos, por ejemplo, ahora se habla mucho, ¿no?, de las herramientas de bot, ¿no?, de chatbot. Nosotros es un formato que hacemos y que invitamos o que nos parece que funciona muy bien, sobre todo cuando sois empresas que tenéis muchas vacantes existentes. Entonces, ¿de qué se trata? Al final, un bot es un asistente virtual que va a ir vinculado a vuestra web de empleo. Y lo que va a hacer es simplemente detectar, bueno, va a guiar al candidato, se va a abrir, le va a saludar al candidato, hola, buenos días, soy tu asistente virtual para ayudarte. Obviamente todo esto es configurable con vuestra imagen, con vuestro logo, con vuestros colores, con la comunicación que queréis, para guiar al candidato. Entonces le va a hacer una serie de preguntas. Pues, por ejemplo, ¿qué tipo de contrato estás buscando? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Dónde quieres trabajar? ¿En qué región?
Y en base a esas respuestas que el candidato nos va a dar, el bot automáticamente le va a ofrecer las ofertas que vosotros tenéis abiertas que corresponden con él. Y si realmente hay una que le interesa, porque por supuesto puede ver información sobre esa oferta, le va a plantear otra serie de preguntas que vosotros podréis definir, un cuestionario, digamos, tipo para rankear a nuestro candidato, para validar que ese candidato corresponda con la oferta o no. Y también así haceros el trabajo a vosotros. Porque se trata siempre, como decíamos, de facilitar la experiencia al candidato, pero también facilitarnos a nosotros el filtro y el tipo de respuestas que vamos a obtener. Entonces, una vez que el bot detecta si el candidato nos gusta o no, automáticamente os lo reenvía a vuestro gestor de candidaturas o a otro tipo de herramientas para que sigan haciendo el proceso. ¿De qué se trata esto? De darle una imagen potente a nuestro candidato, una buena experiencia, por supuesto, para él, ya que le estamos guiando y dándole siempre la información, y que tenga constantemente inputs, aunque esto sea automatizado y vosotros no lo tengáis que hacer. Que a veces, pues está claro que si el candidato se conecta a las 3 de la mañana en nuestra web de empleo, para empezar, es que está buscando mucho y eso es bueno para nosotros, pero que se le pueda recibir también y que se le guíe directamente desde ahí, pues es una buena cosa, ¿no? Entonces, como os decía, al final de lo que se trata es de mejorar la preselección, clasificar y puntuar bien nuestras aplicaciones y, bueno, obviamente maximizar las candidaturas espontáneas, porque está claro que si el candidato nos da ciertos datos suyos y no hay una oferta que corresponda con él, pues le vamos a invitar o le vamos a guiar a que nos deje sus datos como una candidatura espontánea para también nosotros mejorar nuestra base de datos, porque siempre se trata, como os digo, de mejorar tanto para ellos como también para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ligar a esto también? ¿O cómo podemos facilitar los procesos de selección? Podemos automatizar o podemos poner fases, digamos, más directas o automatizadas para el candidato, pero que él tenga una buena experiencia, por ejemplo, a través de la videoentrevista, ¿no? Nosotros también es un formato que trabajamos y que vemos que a día de hoy ya está muy democratizado en el conjunto de empresas con las que trabajamos y que es realmente una tendencia. ¿Para qué nos va a servir la videoentrevista? La videoentrevista nos va a servir igualmente para hacer un filtro, ¿de acuerdo?, de preselección para ordenar también a nuestros candidatos, pero que ellos también se puedan desmarcar de otros candidatos. Hablábamos antes del candidato millennial, ¿no?, del candidato más joven, del young graduate, del que tiene 2, 3, 4 años de experiencia, pues esto es un formato que es idóneo para él o para ella, porque lo que le va a permitir es ir más allá del currículum. Le vamos a poder dar digamos, un marco de acción donde se van a poder desmarcar y nos van a poder realmente dar valor, digamos, van a poder dar un valor a su candidatura y a vosotros lo que os van a permitir es también identificar ciertos criterios que igual sobre un currículum o que sobre una llamada en frío no detectaríamos. Entonces es importante también, pues bueno, poder digitalizar esta fase del proceso para que nuestros candidatos pues se sientan también cómodos contestando y veamos pues realmente ciertos criterios que no hubiésemos podido detectar de otra manera, ¿no? Entonces, Pablo, discúlpame un momentito. Tengo una pregunta que yo creo que viene muy al hilo de esto. ¿Hay algún tipo de perfiles en concreto para los que las videoentrevistas no sean aconsejables? sí, a ver, nosotros hay un único tipo de perfil que nosotros nos recomendamos que pase a través de la videoentrevista en formato asíncrono, ¿de acuerdo? Estos son videoentrevistas pregrabadas. Nosotros vamos a crear un cuestionario en el formato que queramos. Esto se va a enviar a los candidatos de nuestra elección y ellos nos contestan y nosotros lo vemos. Está claro que para el perfil de alta dirección esto no va a ser interesante porque al final aquí vamos a intentar hacer más ¿cómo decir? Vamos a intentar atraer a este candidato a través de un paquete, a través de la misión. Entonces, Maite, ¿puedes poner en silencio tu micrófono? Se oye terrible. Gracias. Entonces, lo que vamos a intentar hacer con este tipo de candidatos es atraerlos. Entonces, bueno, pues este tipo de videoentrevista pues quizás no funcione tanto. Pero nosotros a día de hoy, con los más de 500 clientes que trabajamos este formato, tenemos todo tipo de candidatos. Tenemos desde candidatos que van a ser perfiles de entrada, desde, por ejemplo, un mozo de almacén, una persona en retail que va a trabajar en restaurante, hasta perfiles de ingenieros de sensores, un perfil mucho más técnico, más a nivel de mid-management, que lo van a realizar y no hay ningún tipo de problema porque al final el formato que vamos a hacer de videoentrevista es 100% configurable en base al puesto que busquemos. Entonces, un puesto de entrada, 2, 3 preguntas de motivación, ver si, por ejemplo, si vamos a trabajar en retail, que la imagen que proyecta el candidato corresponde con nuestra imagen de marca, este tipo de cosas más sencillas. Para un perfil más de ingeniero, por ejemplo, o de un manager, pues vamos a entrar más en preguntas técnicas, más de pues,
una videoentrevista, digamos, más completa y más complicada también para ellos, ¿no? Entonces se adapta, digamos, a todo, menos al perfil de alta dirección, aunque hay cada vez más empresas que lo empiezan a introducir, simplemente también para ver la motivación de sus altos directivos. Entonces, al final, es como queramos, pero sí que es verdad que el perfil de alta dirección nosotros nos recomendamos tratarlo, o por lo menos no siempre o no para todas las empresas, pero luego en los otros perfiles ningún problema. Porque al final, y lo vemos en esta slide, ¿no? Este tipo de soluciones, ¿no? Lo que nos permite es también dar una mejor experiencia a nuestros candidatos, ¿no? Pues para que ellos se puedan evitar desplazamientos inútiles, ¿no? Porque también vamos en esta primera fase detectar muchas más cosas. Entonces, si ya vemos que el candidato no hace falta que lo veamos en presencial, pues vamos a evitar ese desplazamiento, va a ser interesante para el candidato o incluso nos va a gustar mucho y vamos a atinar mucho más. Entonces, los desplazamientos que el candidato va a hacer van a ser menores, ¿no? El candidato lo puede hacer cuando, dónde y desde el dispositivo que él quiera. Nos vamos a poder diferenciar del resto de los candidatos, como os decíamos, y también le vamos a poder, o el candidato va a poder ver mejor la imagen de nuestra empresa, porque obviamente este formato es 100% adaptable. Entonces el candidato se adapta 100% o va a poder ver, perdón, la plataforma se adapta 100% a lo que queramos transmitir al candidato. Le vamos a poder dar más información. Hay que saber que a día de hoy 48% de los candidatos han realizado la entrevista vía móvil, lo cual es, vemos que la tasa va subiendo cada vez más y que nuestros candidatos, vuestros candidatos, se adaptan mucho a estas nuevas soluciones, ¿no? Entonces, lo que hay que saber, yo creo que esto es un dato muy interesante, es que a día de hoy 86% de los candidatos afirma haber disfrutado de la experiencia de la videoentrevista, ¿de acuerdo? El 24% que veis en verde es experiencia muy positiva, 62% experiencia positiva, experiencia 9% ni fu ni fa, por así decirlo, quiere decir que les hubiese gustado lo mismo que una preselección telefónica y hay un 5% pues que el formato no les gusta, ¿no? Pero bueno, es un formato residual, suelen ser candidatos que igual no les ha ido del todo bien y que no estaban contentos, ¿no? Yo me quedo con este dato. Tres de cada 4 candidatos repetiría la experiencia por videoentrevista en próximas solicitudes de trabajo, porque tiene ventajas para ellos. Entonces, al final yo creo que esto es un dato interesante y con el que tenemos que seguir digamos, trabajando, ¿no? Al final la experiencia o la recepción por los candidatos es muy buena. Es muy, muy buena y va digamos, en crescendo. Entonces, como os decía, también podemos optimizar la preselección gracias a la videoentrevista normal. Aquí me diréis, no, yo utilizo herramientas como Skype y demás. Está claro, pero se trata de herramientas 100% profesionales. Luego, bueno, si tenéis preguntas sobre las diferencias podremos plantearlo, pero al final de lo que se trata es de dar una facilidad, ¿no? También a nuestros candidatos mediante una herramienta profesional donde las agendas va a haber un matching y donde para vosotros también es muy interesante porque vais a poder grabar el conjunto de las entrevistas que se hagan, tenerlas grabadas y luego también poder compartirlas con los managers, que al final de lo que se trata también es de tener una evaluación eficiente y colaborativa con vuestros equipos, ¿no? Porque hay muchas veces, por ejemplo, hablando de experiencia del candidato, un candidato va a hacer 4, 5, 6 entrevistas. Un candidato pues, potente, que necesitemos que vea a diferentes personas, va a verse con recursos humanos, luego otra vez con recursos humanos, pero con un manager, luego con el N+1, el N+2. Con este tipo de formatos lo que podemos hacer es crear, digamos, una serie de preguntas, definirlas y que sean pertinentes para nosotros como recursos humanos, pero también para el negocio y poder compartirlas en prioridad y que ellos vean si concuerda con lo que realmente queríamos. Así como una entrevista que, por ejemplo, hagáis en recursos humanos de media hora cara a cara, pero porque el candidato se encuentra, pues yo qué sé, fuera de España o lo que fuera, la vais a poder grabar y la vais a poder compartir con vuestro negocio y decirle, oye, mirad en el minuto número 15, qué es lo que me comentas sobre exactamente tú lo que estabas buscando y qué opinas. Entonces también nos va a permitir ser más eficientes en ese aspecto, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata, aquí lo ponemos como tipo de pregunta, ¿no? ¿Usamos el marketing en recursos humanos? Por supuesto que lo usamos. Al final, de lo que se trata es también de atraer a nuestros candidatos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de marketing tenemos que hacer? Obviamente, no se trata, digamos, de hacer cualquier tipo, digamos, de marketing o de mal marketing, ¿no? Es importante digamos, vehicular la imagen que queremos que sea real con lo que realmente nuestra empresa es, ¿no? Entonces, el proceso de selección debe reflejarnos, es lo que decíamos antes, ¿no? Es muy importante que
lo que nosotros transmitamos no sea diferente de lo que somos. Os voy a poner un ejemplo. Cada vez se ven más empresas que hacían, por ejemplo, anuncios o que publicaban ofertas como muy atípicas, ¿no? Que intentaban atraer a sus candidatos y iban a hacer algo como súper diferente, muy, muy creativo, pero luego la realidad es que los candidatos que aplicaban a eso, que igual eran también muy, muy creativos, que eran muy diferentes, empezaban el proceso y luego se daban cuenta que la gente con la que iban a trabajar, las misiones que iban a tener, pues no, digamos, era lo que se les había presentado. Por lo tanto, se caían en el proceso, como decíamos antes. Entonces, es importante que esto, digamos, o que el mensaje que vehiculamos desde el inicio y que luego queremos reflejar a lo largo de todo el proceso sea real. Hay muchas empresas que también empezaban a hacer, por ejemplo, pues diferentes tipos de anuncios con un tono, pues quizás más jocoso o con sobre el tono del humor, y a veces esto, si es la realidad, pues es fenomenal, pero si no la es, puede tener una imagen muy, muy negativo en nuestros procesos, ¿no? En nuestro marketing de recursos humanos. Entonces hay que saber efectivamente a dónde o qué es lo que queremos transmitir a nuestros candidatos, porque 73% afirma que el tipo de proceso y la imagen de la empresa son clave. O sea, quiere decir que si un candidato ve algo y luego la realidad es diferente, pues seguramente se acabe yendo y hayamos perdido nuestro tiempo, su tiempo y sobre todo nuestro dinero. Entonces es muy importante realmente vehicular nuestra imagen 100% real, ¿ok? Sí que le podemos dar un toque o le podemos dar una vuelta, pero obviamente si somos una empresa, pues no sé, no quiero aquí criticar ni mucho menos, pero si somos, pues por ejemplo, una consultora financiera, pues quizás el pie a la creatividad pues sea más reducido que si somos una agencia de publicidad, obviamente, ¿no? Parece básico lo que os digo, pero realmente hay ejemplos muy, muy claros o errores que se pueden cometer en este aspecto. Os recomiendo que veáis, bueno, podremos compartir después ciertas plataformas que se están creando que permiten también, digamos, a las propias empresas crear, digamos, como una landing page donde hay diferentes testimonios de los equipos, de las personas, y ahí se ve realmente cuáles son, digamos, los valores de la empresa, ya que son los propios empleados los que lo hablan y luego, bueno, ese candidato va a encontrarse con ellos o los va a conocer. Por lo tanto, pues también ahí sí que vehiculamos una imagen real y positiva, ¿no? Entonces, un poquito para acabar y dar paso a las preguntas, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros principales consejos, ¿no? Para una buena experiencia del candidato? Lo principal, una comunicación honesta sobre quiénes somos y cómo lo transmitimos, ¿de acuerdo? Dad pie o dejad a vuestros colaboradores de negocio, que ellos puedan hablar, que hagan testimonios, que compartan sus experiencias, tanto a lo largo del proceso como en vuestras propias ofertas, si tenéis la posibilidad de hacer una landing page, por ejemplo. Metedle ritmo a vuestro proceso. Es muy importante que el candidato no se pierda o que no vea el final. Decidle las etapas claramente, cuáles son desde el inicio hasta el final, cuánto va a durar. Si vuestro proceso tenéis un time to hire a día de hoy de 2 meses y medio, decídselo a vuestros candidatos. Oye, mira, este proceso puede durar hasta 2 meses y medio. Vamos a intentar que dure menos, pero es probable que dure hasta 2 meses y medio, para que también lo tenga en mente y que tampoco le genere frustración, ¿no? Metedle ese ritmo, meted diferentes fases, automatizad lo que podáis automatizar para que el candidato tenga inputs constantes. Asimismo, hay que dar feedback, ¿no? Porque si no damos este feedback, el candidato se va a sentir perdido, ¿no? Dentro del ritmo del proceso y el feedback tienen que ir de la mano. Todas las diferentes etapas que vayamos a marcar tienen que ir ligadas de feedback, tanto positivo como negativo, como os decía. Para ello, pues es importante utilizar soluciones digitales, ¿no? Al final, estas soluciones digitales nos van a permitir evaluar, pues aquí veíamos cómo evaluar a distancia, cómo evaluar en diferido, pero también gracias a la automatización que estas pueden tener, hablábamos antes del chatbot o de la automatización de emails que salgan directamente a candidatos descartados o no descartados, nos va a permitir también poner ese ritmo en el proceso, ¿no? Y nos va a ayudar porque vosotros también tenéis a día de hoy 1000 tareas y lo que os va a permitir es simplemente, pues bueno, agilizar este proceso o automatizarlo para que os podáis centrar luego en lo que realmente sois especialistas y aportáis todo el valor, que es más en la atracción, luego cuando estéis cara a cara con vuestros candidatos, ¿no? Y por último, la transparencia en la información y en el proceso. Hablábamos antes de la remuneración, de la cultura de empresa.
y va ligado con la comunicación honesta, ¿no? Si a un candidato le decimos que el paquete salarial es de 100, por así decir, por decir algo, que luego cuando le hagamos una oferta, pues que efectivamente sea de 100, ¿no? O que si le hemos dicho que la incorporación o que las misiones son las que son, que luego no se encuentre con más misiones o con diferentes misiones, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los consejos principales que son, por así decirlos, muy básicos, pero que os sorprendería la de veces que no se hacen, ¿no? O que se dejan de hacer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis preguntas, esperamos, bueno, he visto que escribíais por ahí, Maite, te las dejo plantear, lo único, antes creo que había un pequeño problemita con tu micrófono y se oía como muy fuerte, no sé si lo tienes resuelto. Yo creo que sí, espero que sí. Mira, bueno, tenemos aquí varias preguntas, las he agrupado un poquito, pero bueno, la primera es relativa a indicadores. ¿Qué indicadores básicos se pueden Maite, extraer? Maite, se te oye fatal, con muchísimo eco. Sí, sí, sí. Ay, pues aquí es bastante eco, no puedo hacer mucho más. Lo intento otra vez. ¿Qué indicadores básicos se pueden extraer de las videoentrevistas? Ok, pues bueno, como indicadores básicos, principalmente podemos extraer varios. Obviamente podemos extraer la tasa de retorno principal, ¿no? Cuántos candidatos de los candidatos que invitamos, cuántos nos contestan y compararlo con, por ejemplo, cuántos nos contestan cuando hacemos una criba telefónica y el dato ahí es que tendemos a estar por encima una vez que hemos hecho un buen trabajo de branding inicial. Obviamente se puede también definir el tiempo en el que los candidatos nos contestan, el tiempo en el que los candidatos tardan en contestarnos, ¿no? Desde que los invitamos hasta el momento en el que contestan, y así como las tasas a través del móvil. Al final podemos sacar muchísimos datos gracias a nuestra herramienta, pero bueno, los que más nos interesan o los que yo diría que son más interesantes es, obviamente, el tiempo en el que tardan en contestar, el porcentaje de candidatos que contestan y luego, obviamente, siempre hay una parte más, digamos, de experiencia candidato, que es de lo que se trata hoy, no tanto métricas sobre la videoentrevista, sobre si les ha gustado el proceso, si lo volverían a repetir, cómo lo puntuarían, cuáles son sus opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la multitud de métricas que se puede sacar es realmente interesante. Más preguntas, Pablo. La siguiente. ¿Qué nivel de penetración están teniendo los bots en las empresas? Pues a día de hoy, pues no, ahí no os puedo dar un dato preciso porque obviamente no tengo todo el mercado sondeado todavía. Pero bueno, sí que veis que todo el mundo está a día de hoy hablando de bots. Lo que pasa es que hay que saber qué tipo de bot queremos utilizar. Nosotros, nuestro bot es un bot para, digamos, la selección o el acompañamiento del candidato. Por eso va muy ligado de la experiencia del candidato. Pero hay bots de todo tipo. Hay bots de onboarding. Una vez que el candidato está dentro de las empresas, ¿qué tipo de información le queremos compartir? Hay bots luego de información, ya no de onboarding, sino dentro de la empresa. Tengo diferentes preguntas que quiero plantear y en vez de que me lo resuelva alguien de recursos humanos porque está muy liado, pues que lo pueda hacer a través de un bot. Nosotros, a día de hoy, es para selección. Esto va vinculado siempre a vuestra web de empleo y a vuestro propio ATS. Entonces, ¿qué penetración está teniendo? Pues realmente buena, porque al final de lo que se trata o lo que, digamos, los factores clave que resuelve son problemáticas de 2019, diría, ¿no? Que es, uno, mejorar la experiencia de nuestro candidato y dos, reducir el tiempo empleado en tareas de poco valor añadido por parte de nuestros equipos de selección, que en este caso puede ser la criba curricular o el definir que un candidato no está en una oferta que le corresponde. Este tipo de cosas es una fase muy inicial que fácilmente con inteligencia artificial lo podemos solucionar. Ahora bien, como os digo, no os puedo dar un dato preciso, pero sí que nosotros vemos en el conjunto, tanto de nuestros clientes como de nuestros prospectos, que a día de hoy es prácticamente uno de los productos más demandados o donde más solicitud de información tenemos. Hay varias preguntas en la misma línea y es sobre los requerimientos que tiene que tener el candidato en sus dispositivos para poder acceder a este tipo de herramientas. Si son muy sofisticados en cuanto a versiones, pues... En absoluto. Nosotros, en nuestro caso, con nuestras herramientas, un candidato puede acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y cuando él quiera. Al final, tanto, digamos,
Android, como iOS, como Linux, no hay ningún tipo de problema con cualquier ordenador que tenga acceso a un micrófono o una cámara o con cualquier teléfono, incluso con cualquier tablet. En ese aspecto no hay ningún tipo de problema y es más, nosotros lo que hemos hecho, aparte de la versión web, es que hemos desarrollado aplicaciones adaptadas a todos los móviles para que si lo quieren hacer vía móvil, porque a día de hoy, bueno, ya sabéis que en España tenemos la mayor tasa de penetración móvil de toda Europa, tenemos más móviles casi que personas. Entonces, bueno, ahí no hay ningún tipo de problema. Con cualquier móvil, un candidato a día de hoy puede acceder a todas nuestras soluciones, en nuestro caso. Hay otra pregunta que va ligada con la que te he hecho yo mientras estabas interviniendo y es en relación al perfil de los candidatos que pueden Sí. o que pueden desenvolverse mejor en este tipo de herramientas. ¿Cómo podemos trabajar con los perfiles de más edad para que este tipo de herramientas no les parezcan demasiado extrañas? A ver, esto es como todo, ¿eh? ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Al final esto se va trabajando solo. Como os digo, a día de hoy cada vez hay más empresas que utilizan estos formatos y que lo hacen para todos sus perfiles. Nosotros tenemos empresas con las que trabajamos que prácticamente todos sus perfiles pasan a través de una videoentrevista en un primer filtro. Entonces, eso también va a depender del tipo de empresa que sois, de qué es lo que queréis vehicular, de qué tipo de perfil estáis buscando. Obviamente, nosotros siempre lo decimos, nuestras herramientas, aunque sean muy digitales y muy nuevas, nosotros las hacemos y las concebimos para que la experiencia del candidato sea hiper fácil y yo diría prácticamente para gente de Technology Challenge, por así decirlo. O sea, que cualquier persona tenga 50, 60 o 25 años lo pueda realizar. Sí que es verdad que nosotros ponemos a disposición un soporte, un acompañamiento, unas fases, digamos, de introducción y de training iniciales para que el candidato, los candidatos se sientan muy confiados a la hora de realizar esta prueba, ¿no? Obviamente, luego dentro de las empresas, o nosotros ahora lo estamos haciendo cada vez más también en el mundo de escuelas y universidades, lo que hacemos es que hacemos diferentes sesiones formativas, porque al final con ciertos tips es muy cómodo realizarlo. También nosotros dentro de nuestras plataformas hemos puesto a disposición formatos, pues por ejemplo, para que si estamos buscando un tipo de perfil que no sea muy digital, que pueda regrabar sus preguntas, por ejemplo, hasta 3 ocasiones. Pero bueno, yo es algo que no, yo personalmente a mí no me gusta mucho, a mí me gusta que sean espontáneos y que contesten como ellos son realmente, así que bueno. Pero bueno, ponemos a disposición diferentes formatos, como os digo, y es una facilidad, o sea, la facilidad de acceso y para realizarlo es tremenda, así que no. Cuando empezamos es casi más una barrera mental que una barrera, digamos, ligada a una complejidad digital. Aquí va una pregunta que es la pregunta del millón. ¿A qué coste? ¿Qué coste tienen este tipo de herramientas? Pues depende mucho de la herramienta, obviamente. Nosotros trabajamos en el caso de Easy Recruit un formato de licencia económica ilimitada, quiere decir que trabajamos por número de usuarios, número de recruiters que lo vayan a utilizar y ahí va a depender del proyecto. Tenemos 1, tenemos 10, tenemos 5, eso depende mucho y de verdad va mucho enfocado a cada proyecto. La realidad es que a día de hoy nuestras herramientas, por ejemplo, en el caso de la videoentrevista en diferido, nosotros siempre lo decimos, son rentables o son interesantes si tenemos más de 15 procesos de selección al año. Sobre la rentabilidad, digamos, de uso, porque luego hay cosas, tenemos empresas que tienen menos procesos, que van a tener, por ejemplo, un proceso, pero de jóvenes graduados, que es enorme, que son como 50 procesos, pero que quieren invertir también en la experiencia del candidato, que quieren tener y que por ahí lo van a pasar, que prefieren invertir en que la experiencia sea muy buena, que sea diferente, que sea digital, y eso les va a gustar y por eso van a invertir y tienen menos procesos. Pero sobre un ROI puramente fácil para que haya un par de usuarios, con 15 procesos al año, lo rentabilizaríais fácilmente en términos de tiempo invertido por vosotros. Perfecto, pues ahora llega la última pregunta, que además me gusta para cerrar. Aquí hay una persona que está un poco preocupada porque dice que parece que la empresa se tiene que adaptar al candidato en vez del candidato a los requerimientos de la empresa. ¿Va a ir en alza dicho factor? La respuesta yo creo que la tenemos todos clara, pero tu opinión. Mi opinión es que la empresa se tiene que adaptar al candidato cada vez más, desafortunadamente para nosotros. No, a ver, obviamente esto tiene que ser un win-win y todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Tanto el candidato como la empresa. El fit perfecto rara vez existe, pero yo sí que creo que cada vez más las empresas, cada vez más el talento, sobre todo el talento joven que llega a día de hoy, como os digo, es muy, por así decirlo,
quieren tener un equilibrio muy importante entre su vida profesional, su vida personal. Ellos valoran ciertos criterios que antes los profesionales quizás no valoraban tanto, y sí que yo creo que las empresas de manera general se tienen que adaptar a esta nueva tendencia. Pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el teletrabajo, los horarios flexibles, cosas que antes eran... que no estaban tan presentes, ahora vemos que se están empezando a adaptar, y eso es puramente porque nos adaptamos a los candidatos, pero es que nos tenemos, yo creo, que adaptar como empresas. Obviamente el candidato se tiene que adaptar a nosotros, pero en el caso del talento potente, o sea, del buen talento, de la gente que realmente queremos atraer y que es muy buena, yo creo que las empresas tienen que hacer ciertas concesiones para poder atraerlo, porque si os pongo un ejemplo, si a día de hoy nuestro paquete de remuneración para un candidato es de X y no nos podemos permitir más por presupuesto, por el tipo de empresa que somos, pues tendremos que adaptarnos en otros factores, pues como decía, flexibilidad, teletrabajo, pues yo qué sé, material que le vamos a dar, programas con los que vamos a trabajar, para que el candidato también se una a nosotros. Al final de lo que se trata es de eso, ¿no? Es de sacar todos rentabilidad e interés, ¿no? Por ambas partes. Entonces yo diría que el candidato se tiene que adaptar a la empresa, obviamente, y cuando él en su programa de formación y de onboarding lo hará, pero la empresa se tiene también que adaptar, quizás no tanto a los candidatos o al candidato, pero sí a la demanda de, a la demanda de candidatos y de mercado, ¿no? De la realidad que hay hoy en día, ¿no? Sobre los diferentes perfiles que tenemos. Esa es mi humilde opinión. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que ha sido muy interesante. Lo que estás contando al final pues entra dentro de la dinámica esta de la conversación que tenemos todos en torno al futuro de la demografía, la escasez de talento, la necesidad de hacer una propuesta de valor al empleado y una experiencia empleado muy adaptada a muy diferentes perfiles. No todos van a ser millennials. Vamos a tener que convivir con nosotros, el resto de los mayores de 50, que vamos a trabajar hasta los 70 y muchos. Y herramientas como la que proponéis, pues ahonda en ese desarrollo de herramientas personalizadas. Muchísimas gracias a todos. Os recuerdo que os enviaremos el vídeo y la presentación que ha utilizado Pablo en su exposición, y que estamos a vuestra disposición para futuros webinars. Lo que necesitéis y cualquier pregunta nos las podéis hacer llegar para que se las enviemos a IC Recruit. Muchas gracias y un abrazo a todos. Pues muchísimas gracias a vosotros también. Efectivamente, tendréis nuestro contacto para lo que necesitéis, y ha sido un auténtico placer. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Adiós.